Comenzamos ahora con la exploración del tórax y del sistema respiratorio desde el punto de vista de la semiología. Primero que todo, tenemos que ver las líneas de demarcación para el examen del tórax y el aparato respiratorio. Estos elementos se tienen que tener en cuenta para poder después hacer una buena inspección, una buena palpación. Por lo cual, vamos a ver en la parte anterior. Vamos a tener la fosa supraclavicular que se va a encontrar por encima de la clavícula, la fosa infraclavicular, la región costal, que vendría a ser toda esta zona, y la región mamilunar o mamilar. Depende de la terminología o la bibliografía que se trabaje. En la parte posterior vamos a tener la zona superior o supraespinosa, que más adelante la vamos a ver en otra diapositiva. La zona escapular externa, o sea, por fuera de las escápulas, y la zona inferior que parte desde los vértices de la escápula hacia abajo. En la parte lateral vamos a tener la zona específica que es la de la axila, ¿sí? O hueco axilar, y por debajo de esta vamos a tener a la subaxilar. Esta zona subaxilar se divide del anterior por la línea que pasa por el mamelón o pectoral mayor. Estas demarcaciones del tórax sirven para localizar las estructuras subyacentes. Específicamente hay que tener en cuenta que están todas las que son las costillas, ¿sí? Tengamos en cuenta que hasta las décimas costillas tienen conexión con cartílagos hacia adelante y las últimas dos son flotantes. En el caso también del esternón tenemos que tener en cuenta dónde está la parte superior del esternón u horquilla, ¿sí? Y el ángulo que forma con la clavícula, con las dos clavículas, que se llama ángulo de Lewis. En la inspección acá ya tenemos las tres vistas, ¿sí? La vista anterior, la vista lateral y la vista posterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la inspección? Una observación de toda la zona. Vamos a rodear al paciente y vamos a ir viendo en los tres planos todo lo que ya hemos visto, o sea, fosa supraclavicular, la fosa infraclavicular, la región mamilar o mamilunar, como lo habíamos dicho anteriormente, la región intercostal o costal debajo de la misma, el hueco axilar, la zona subaxilar en la vista lateral y en la vista posterior, la zona supraespinosa, la zona de la escápula externa y la zona inferior, ¿sí? ¿Qué hay que visualizar en esas zonas? El estado de la piel, el tejido celular subcutáneo y las estructuras musculoesqueléticas. De estas últimas tenemos que ver el grado de engrosamiento, ¿sí? Deformación o tumoración. Ver si hay abovedamiento o ausencia de este abovedamiento en la retracción de un hemitórax. Eso nos puede estar dando una idea de que existe una atelectasia o una constricción del pulmón. En esos también hay que fijarnos en el movimiento que de por sí hacen las costillas, que es un movimiento de ascenso y descenso en lo que es la respiración normal, y con ello ver cómo actúan también los espacios intercostales. En el tórax normal vamos a comparar lo que es el diámetro anterior con el anteroposterior con el diámetro transversal que va de lado a lado. Acá tenemos el diámetro transversal y de atrás hacia adelante el anteroposterior. Siempre la relación es de 2 a 1, o sea, el transversal específicamente vale 2 veces lo que vale el anteroposterior. Si vamos al orden que figura ahí en la diapositiva, entonces sería específica 1, 2, o sea, el diámetro anteroposterior en relación con el diámetro transversal.
Normalmente el tórax exsimétrico, aunque ya hemos visto con las cuestiones posturales, puede llegar a tener una pequeña simetría, sobre todo del tipo muscular, por el tipo de, ya sea que sea diestro o zurdo la persona, entonces va a tener mayor desarrollo de una musculatura o de la otra, pero eso es condiciones normales. También la característica del tórax predomina específicamente el tipo constitucional, sobre todo en el ángulo que ya hemos visto en clases anteriores, que se forma con las costillas, el esternón y el esternón, que puede ser más abierto o más cerrado dependiendo del tipo constitucional. Entonces, es el que les da más o menos las características a este tórax. ¿Qué vamos a estudiar a simple vista? El tipo respiratorio, la frecuencia respiratoria, el ritmo y profundidad, los patrones ventilatorios y la amplitud o expansión torácica. Vamos a ir viendo cada uno de esos puntos a ver cómo es que se presentan. Los tipos respiratorios. Cada respiración, ambos emitores tienen que moverse en forma simétrica. O sea, si hay asimetrías o movimientos asincrónicos, no es normal. Tienen que ser sincrónicos de arriba hacia abajo. El tipo respiratorio de la mujer es un tipo de respiratorio superficial, o sea que lo que se nota específicamente que son las costillas en la parte superior las que se mueven. En el caso de los adolescentes, en las costillas flexibles se nota que es una respiración costal y en los niños y adultos es diafragmático o abdominal, o sea que cuando inspira se ve que el abdomen crece y cuando expira el abdomen decrece. Para examinar la frecuencia respiratoria, nosotros no tenemos que palpar, o sea que seguimos haciendo una observación. Pero ¿qué pasa? Como la respiración tiene un componente voluntario y un componente involuntario, la persona puede falsear ese ritmo respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para que uno pueda observar y contabilizar en un minuto la cantidad de ciclos respiratorios? Se lo coloca en paciente de decúbito o puede estar sentado y se le toma el pulso radial y lo que se cuenta verdaderamente no es el pulso radial en un minuto, sino que lo que se cuenta es la cantidad de inspiraciones y expiraciones que hace dentro de ese minuto. Entonces el paciente no se da cuenta que mantiene el ritmo. Entonces, de esa forma podemos llegar a controlar cuántas inspiraciones y expiraciones hace, formando lo que es el ciclo. Estos ciclos respiratorios, ¿sí?, tienen en personas normales una cantidad que va de 12 a 20 ciclos por minuto. Eso en condiciones de reposo. Estos pueden aumentar, ¿sí?, cuando la persona está en actividad o está, por ejemplo, exaltada o ansiosa. Las técnicas para el examen de la frecuencia respiratoria. Los patrones normales son 15 a 20 respiraciones por minuto, respiración regular, tranquila, sin esfuerzo, ocasionalmente evidente si es que hace algún tipo de esfuerzo, y la relación que hay entre inspiración y expiración es de 1-2, o sea, siempre la inspiración es más corta y la expiración es mucho más larga. El promedio de aire que entra y sale en esas inspiraciones es la que corresponde al volumen corriente que ya hemos visto anteriormente, que va de 350 a 500 mililitros en una persona adulta. Para ver la amplitud y la expansión torácica, lo que tenemos que verificar es que los dos hemitórax, como ya lo hemos dicho, se manejen de la misma forma, o sea, que se muevan
y lo hagan al mismo tiempo con la misma amplitud. Si alguno de los dos hemitórax presenta una amplitud disminuida, es un hemitórax anormal que puede estar presentando una patología pulmonar importante. Pasamos al punto de la palpación. La palpación, principalmente cada vez que palpamos, es para investigar la sensibilidad y específicamente el dolor. También vamos a poder al tocar ver el grado de elasticidad y expansibilidad que tiene la caja torácica y la intensidad de las vibraciones vocales que parten desde la laringe y que se transmiten a todo el tracto respiratorio. Estas vibraciones o vocales también se denominan frémitos. Para tal fin hay que usar la punta de los dedos, o sea que no se toca con toda la mano completa, sino con la parte más sensible de la mano, que son los dedos, para palpar las estructuras torácicas y los espacios intercostales. ¿Qué es lo que se va a buscar? Inflamación, asimetría, abovedamiento o retracciones por dolor, o sea, al palpar que sintamos que la musculatura que cubre esa zona se retrae por acción del dolor. También hay que ver la cantidad de masa muscular con la que se cuenta o la cantidad de tejido adiposo que también puede llegar a tener el paciente. Se palpa también el esternón, toda su estructura, los cartílagos costales, ¿sí? Las costillas y los espacios intercostales. En la parte posterior vamos a palpar la columna y en ninguno de los casos, para que nosotros digamos que este tórax es normal, tiene que ser doloroso. Si presentan dolor, es que hay algún tipo de patología. Para hacer el examen del tórax, ¿sí? A través de la palpación hay una serie de maniobras. Vamos a ver desde el punto de vista posterior qué maniobras se pueden hacer. Hay dos, una es la maniobra de las bases y otra es la maniobra de los vértices. La maniobra de las bases, como muestra la figura, toma a la parte inferior del tórax con los pulgares paralelos entre sí y los dedos con la orientación que tienen las costillas. Se le pide al paciente que respire y los pulgares tienden a separarse y en algunos casos a horizontalizarse por la gran expansión torácica. Lo mismo se debe producir, pero a nivel de los vértices. En los vértices, la posición de los dedos, ¿sí? Específicamente de los pulgares, va para el lado de las primeras costillas, ¿sí? Y se le pide que tome aire. Específicamente desde haciendo una respiración superficial. Entonces vamos a ver como que los pulgares se separan. El resto de los dedos van por encima del muñón del hombro. El abordaje anterior, ¿sí? Se realiza en forma muy similar a lo que es el abordaje posterior, teniendo en cuenta, sobre todo en la mujer, que estas manos se ubiquen por debajo de las mamas. Entonces, se pone en la misma disposición, pulgares paralelos, tomando las últimas costillas y se ve el grado de expansión que puede tener la caja torácica. Se le pide al paciente que respire profundamente y se observa la apertura del ángulo formado por los cartílagos costales, el vértice del esternón y cartílago costal nuevamente. Eso nos va a dar una idea del grado de expansión de la caja torácica.